Me dieron la última sesión para demostrar la doctrina bíblica del remanente. O sea, los que están acá son el remanente fiel. Algunos ya partieron a sus rumbos, a sus iglesias donde tienen ministerio, etcétera. Pero gracias a Dios por los que estamos aquí en esta última sesión. Espero que hayamos disfrutado toda esta conferencia, lo que el Señor nos ha enseñado estos días. Ha sido una bendición. Obviamente estamos en estos días examinando y concluimos con lo mismo, la gran doctrina de la Escritura. Hemos examinado la inspiración de la Escritura, la inerrancia de las Escrituras, la suficiencia de la Escritura, el canon de la Escritura, y ahora concluimos con la autoridad de la Escritura. Una de las características de la Reforma Protestante, sin duda lo han escuchado, y de hecho la base de la Reforma fue el compromiso de Lutero y los reformadores con la Escritura como la autoridad única y final sobre todo lo que concierne a la fe y a la práctica, a la conducta. La Reforma se dio porque la Iglesia romana se había colocado como autoridad sobre la Escritura. Y para los reformadores esto era una posición intolerable porque ellos estaban absolutamente convencidos que la autoridad final es la Escritura. Y ningún cuerpo eclesiástico, ninguna iglesia estaba por encima de la Escritura, estaba por encima de la palabra, sino siempre sometida a la palabra. Calvino escribió lo siguiente: la Escritura tiene la autoridad sobre la iglesia porque Dios en persona habla en la Escritura. Hemos estado observando esa realidad. Hay muchos, aún dentro de la iglesia evangélica hoy, que creen en la autoridad de la Escritura, por lo menos es lo que declaran, lo que dicen. Pero en su práctica demuestran que no tienen sumisión a la Escritura ni creen en la Escritura como la palabra final, porque hay cosas que se hacen en la iglesia, se dicen en la iglesia, se creen en la iglesia que no tienen su origen en la palabra de Dios. Entonces es importante que nosotros, al concluir nuestra conferencia, estemos conscientes del significado de lo que es esto, la autoridad de la Escritura, la autoridad de la verdad, de la palabra de Dios. Ustedes recuerdan la conversación que Pilato tuvo con Jesús. Pilato le hace la pregunta a Jesús hace más de 2000 años atrás: ¿qué es la verdad? Obviamente Pilato no estaba interesado en conocer la respuesta, aunque se encontraba ante aquella persona que dijo ser el camino, la verdad y la vida. Es vital para que nosotros como iglesia, como creyentes, entendamos qué es la verdad. Y por supuesto el conocimiento de la verdad es la posesión más indispensable, el tesoro más valioso que un ser humano pueda tener. Y sabemos por lo que Pablo le enseña a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15, que la iglesia existe para ser columna y sostén de la verdad. Y en esta tarde, para comenzar nuestra meditación sobre la autoridad de la Escritura, vamos a Juan capítulo 8 por unos minutos, donde tenemos estas palabras de Jesús dirigidas a los judíos que le seguían y le escuchaban. Dice en Juan 8:43, ¿por qué no entendéis lo que digo? Porque no podéis oír mi verdad. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creéis. Jesús en este contexto se está dirigiendo a judíos quienes estaban defendiendo su relación con Dios. Ellos pensaban que, dado que eran descendientes de Abraham, tenían una relación especial con Dios. El solo hecho de ser hijos de Abraham los convertía en hijos de Dios. Jesús apunta a ese autoengaño y les dice que ellos son parte de un grupo de personas cuyo padre no es Dios. Y esta es la mayoría de la gente, aquellos que no conocen a Dios.
Y en esta descripción Jesús nos enseña que el mundo, como nos enseñó Evis hace unas horas, el mundo está dividido entre aquellos que pertenecen al diablo y hacen las obras del diablo, y aquellos que pertenecen a Dios y son parte de la familia de Dios. Jesús dice que el diablo no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de mentira. En contraste, Jesús dice, yo soy la verdad, yo digo la verdad. Y esta línea está claramente trazada y establecida en la Escritura entre la mentira y la verdad. Esta es una distinción vital de entender y afirmar por la Iglesia en cualquier sociedad, en cualquier época de la historia, en cualquier cultura. El conocimiento y proclamación de la verdad de Dios es crítico, porque sin la verdad de Dios, como hemos estado escuchando, no hay posibilidad de llegar a salvación, y sin la verdad de Dios no hay posibilidad de ser santificado en nuestra relación con Dios. El creyente no puede madurar sin la verdad. Ahora, todo esto, lo que dice Dios, es obviamente verdad. Todo lo que el diablo dice es mentira, y de una u otra forma todo lo que el diablo dice es falso. Jesucristo es la verdad y dice la verdad. El diablo es mentiroso y padre de mentira. El maligno, el Dios de este mundo, dice Pablo, 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio y de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. De eso nos habló anoche el pastor MacArthur. Siempre ha existido una división incompatible e irreconciliable entre la verdad de Dios y la mentira que domina el mundo, o sea, el cosmos, lo que vimos hoy con Evis, cuyo origen se encuentra en Satanás. No podemos tratar de acomodar la verdad de Dios revelada en su palabra con ideas y actitudes cambiantes de la gente, quienes viven bajo el control del maligno, que es justamente el pasaje a quien se refirió Evis esta mañana. Atrapados en sus prisiones ideológicas. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice lo siguiente: sabemos que somos de Dios y que todo el mundo, sin excepción, yace bajo el maligno. Están atrapados, siguen los designios de su padre, que es el mentiroso. De más está decir, y se hace obvio a la luz de la revelación bíblica, que el mundo va a rechazar y resentir la verdad de Dios predicada con autoridad. Jesús dijo, Juan 15, 18, si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Los que están bajo el control del maligno, bajo el control del diablo, el príncipe de las tinieblas, obviamente van a ser hostiles y van a rechazar a los que viven en la verdad. Existe una animosidad fija entre el reino de Dios y el reino de Satanás, entre la verdad y la mentira. Y consecuentemente el mundo va a tener en menos y va a rechazar el Evangelio. Jesús en este pasaje de Juan 8 hace la pregunta en el versículo 43 y él mismo la contesta. Pregunta, ¿por qué no entendéis lo que digo? Y contesta, porque no podéis oír mi palabra. No podéis. No podéis aceptar mi palabra, no tenéis la capacidad de oír y recibir mi palabra porque estábamos bajo el control del engañador, cegados por él. El Dios de este mundo había cegado su entendimiento, por lo tanto no podían entender. Y esa es la condición de todo ser humano en esta tierra que todavía no ha entendido el Evangelio y Dios no ha intervenido en su vida y lo ha traído a salvación. Recuerdan lo que dice Pablo en 1 Corintios 2:14, el hombre natural, y eso se aplica a todos, no acepta las cosas del Espíritu, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen ¿cómo? Espiritualmente. La única manera de entender la verdad de Dios es si el Espíritu de Dios ilumina, da vida para ver y para creer
la verdad del Evangelio. ¿Qué debemos hacer ante esa realidad? Bueno, no podemos evitar en este contexto en el cual vivimos proclamar la verdad de Dios en su palabra y hacerlo con toda autoridad, porque es esta la que Dios utiliza para salvación. Segunda Timoteo 3:15, Pablo le dice a Timoteo, al pasaje al cual me refería al inicio, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría, que lleva a la salvación mediante fe en Cristo Jesús. Nosotros somos llamados, como Pablo le llama a Tito, le dice a Tito que debemos hablar, exhortar y reprender con toda autoridad. Tito capítulo 2, versículo 15. Esto es lo que el Señor nos llama a hacer. Con toda autoridad. Hablar, exhortar, reprender, no con algo de autoridad, sino con toda autoridad. La palabra autoridad, epitazo, es un término militar que quiere decir comando. Somos llamados a hablar, exhortar, reprender y hacerlo con toda autoridad que viene de Dios. ¿Por qué? Porque lo que proclamamos es la verdad de Dios. En el versículo 1 del capítulo 2 de Tito, Tito se refiere a la palabra de Dios con las siguientes palabras. En cuanto a ti, dice Pablo, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La palabra de Dios. El predicador, cada uno de nosotros, a la luz de estos versículos 1 y 15 de Tito, somos llamados a hablar, exhortar, reprender y hacerlo con toda autoridad y de acuerdo a la sana doctrina. Observamos en estos versículos que el predicador no es alguien que fue llamado a dar opiniones, no fue llamado a diseminar sus ideas, hablar acerca de sus visiones o intuiciones. No es alguien que ofrece maneras de pensar, alternativas de pensar, sino que es alguien que declara con autoridad la palabra de Dios. El predicador tiene la responsabilidad primordial de llamar a la gente a someterse a la autoridad de la sana doctrina. El predicador está en una posición de autoridad. Esta es su posición de, por decirlo así, comandante, que requiere respuesta de aquellos que le escuchan. Ahora, nos cuesta a nosotros identificarnos con ese tipo de autoridad y nos cuesta pensar que el predicador la tenga, pero el predicador la tiene. Vivimos en un mundo, en una sociedad que no tiene respeto a la autoridad. Y hablar de algo con autoridad, particularmente de la palabra de Dios con autoridad, es algo que la gente en general rechaza. La gente en general tiene una mentalidad anti-autoridad. No quieren estar bajo ninguna autoridad porque están saturados con la idea contemporánea que cada uno tiene libertad personal de hacer lo que le gusta. Mis derechos, mi libertad de hacer lo que se me da la gana. No trates de meter la idea que yo debo someterme a alguien superior o que tengo que preocuparme por otros. Yo soy el que ha decidido lo que hago con mi vida y nadie me va a decir nada. Realmente no somos distintos al contexto y a la sociedad en la cual Pablo escribe a Tito aquí, donde leemos en el versículo 10 de Tito 1 que los cretenses, dice, hay muchos rebeldes, habladores vanos, engañadores, especialmente de los de la circuncisión, se refiere al segmento judío, entre ellos judaizante. Uno de ellos, dice el versículo 12, su propio profeta dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Pareciera que está describiendo a muchos en nuestros días hoy, en nuestro contexto. Estamos rodeados de este tipo de gente. Estamos rodeados de malas bestias. Esa palabra, bestias, me acuerdo cuando yo estaba en la secundaria, que los muchachos se decían, pero no seas bestia, decían. Con eso querían decir, no seas cabeza dura, no seas torpe. Estamos rodeados de gente que son torpes. Y Pablo describe una sociedad saturada de todo tipo de ideas y enseñanzas falsas, propagadas por hombres rebeldes, les llama, en contra de la verdad, que buscan engañar.
El versículo 13 de este capítulo 1 de Tito dice, este testimonio es verdadero, por eso repréndelo severamente para que sean sanos en la fe. Un sentido de autoridad. A Tito le dice en 1 Tito 4:11, esto manda y enseña. A Tito le dice, habla, reprende, exhorta con toda autoridad. A Timoteo le dice, esto manda y enseña. En versículo 12, Pablo dice, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que yo llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Eso define en un sentido el ministerio de un pastor. Fuimos llamados a leer el texto, explicar el texto y aplicar la verdad de Dios revelada en su palabra. Y noten que en este versículo 11 Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, que nadie te tenga en menos por ser joven, tú manda esto. Otra vez, predicamos basados en la Escritura y no damos sugerencias, sino que mandamos. Siempre y cuando el pastor, el predicador, el que enseña se apega a la palabra de Dios, tiene autoridad. En ese sentido, tiene autoridad. Obviamente, si salimos de nuestro texto, que es la Biblia, la Escritura, ya se acaba la autoridad. Hay cierta autoridad moral, cierta autoridad de ejemplo, pero en términos de llamar a la gente a la autoridad, no es nuestra autoridad, es la autoridad de la palabra. La autoridad de todo predicador viene solamente cuando él habla la palabra de Dios. Y cuando hablamos la palabra de Dios, no estamos dando sugerencias, porque Dios no sugiere cosas. Dios es el que habla, Él es verdad y Él tiene toda autoridad. Y lo que mandamos en nombre de Dios es obedecer a lo que Dios dice, lo que Él dice. Somos llamados, como Pablo le dijo a Tito y también a Timoteo, a hablar, exhortar, reprender y hacerlo con toda autoridad. Con toda autoridad. La iglesia no está en este mundo para diluir el mensaje o hacerlo inofensivo, hacerlo inocuo, de tal manera de que no ofenda a la gente. No hay necesidad de ser grosero, pero si la gente se ofende con un mensaje que tiene autoridad basado en la palabra de Dios, que se ofendan. La iglesia está en esta tierra para ser columna y sostén firme de la verdad. Por eso tenemos una conferencia como esta. Por eso se escogió el tema de la doctrina de la Escritura. Debemos predicar esa verdad revelada con toda autoridad. O entendemos, obviamente, que el mundo va a ser hostil a la verdad. Dijimos que el mundo está bajo el maligno y todo el mundo está bajo la dirección y control de aquel que es el príncipe de este mundo, que es el enemigo, el maligno, Satanás, el diablo, y todas son referencias al mismo individuo. Así que el mundo va a hacer lo que su jefe les manda hacer. Por eso estamos como estamos. Por eso la sociedad está como está. Porque están siguiendo simplemente la dirección del maligno. Y como dijo Evis hoy, esta tierra no fue hecha por Dios para que sea invadida por el diablo y sus huestes. Sin embargo, así ha sucedido. Y lo que está sucediendo en el gobierno, lo que está sucediendo en el mundo, podemos observar que son cosas dirigidas por aquel que es el que controla todo esto, el cosmos, este sistema del mundo, que él dirige y que sus huestes, por supuesto, siguen y dirigen a otros bajo su influencia. En ese contexto, predicar la palabra de Dios cada día más se hace difícil, especialmente si hablamos con autoridad. Y la gente nos cataloga de ser cerrados, de ser cuadrados, de ser intolerantes a otros y a otras maneras de pensar, pero nada de esto importa porque fuimos llamados a proclamar la verdad de Dios y hacerlo con autoridad.
No es cuestión de gritar, pero sí predicar con firmeza, con autoridad. No podemos proclamar un mensaje suave, un mensaje inocuo que caiga bien a todo el mundo. La verdad nunca va a caer bien a aquellos que son hijos del padre de mentira. Es como el agua y el aceite, no se mezclan. Es cierto que en este mundo postmodernista, y ya han escuchado ese término varias veces, que vivimos, la gente no piensa que la verdad existe. No piensa que... Y si existe, ni siquiera piensan que puede ser conocida. Estaba hablando con un pariente mío hace unos años que me decía, bueno, vos tenés esa verdad, yo tengo la mía. Vos tenés tu verdad, yo tengo la mía. Como si hubieran verdades. Si hablamos de esa manera, definiendo la verdad, la definición del término no tiene sentido, porque la verdad implica exclusividad. Algo es verdad o no es verdad, algo es blanco o es negro, pero hoy en día, tú tienes tu verdad, yo tengo la mía. El relativista moral dice que no hay autoridad. El libertino dice que no existen leyes. El ateo piensa que no hay un juez a quien tenemos que rendir cuentas. Y todos estos que acabo de mencionar están bajo el control del maligno. El diablo, quien es mentiroso y los tiene cegados para que no vean la verdad. En un sentido tenemos que verlos como víctimas de su esclavitud al pecado y su esclavitud a aquel que los controla, que es el mismo diablo. El hecho es que la verdad existe, la verdad tiene autoridad, la verdad se encuentra en la ley de Dios y Dios es el juez que ha establecido esa ley, como veremos en un instante, que es su palabra. Ahora, para ayudarnos a pensar en este tema de la verdad y su importancia, quiero que observemos algunas características de la verdad, tal como se presentan en la Biblia. Quiero ser consciente y sensible al hecho de que estamos llegando al final de esta conferencia y algunos de ustedes están cansados, lo entiendo. Así que no quiero ser, como mencionó Evis esta mañana, que ustedes piensen de mí que soy uno de los hijos del diablo porque me extiendo un poquito. Voy a tratar de mantenerme dentro del grupo de los que son y pertenecen a la familia de Dios, así que no se preocupen. Una característica que la Biblia nos enseña acerca de la verdad, y creo que se habló en la sesión de preguntas y respuestas, es que la verdad es objetiva. De eso habló anoche el doctor MacArthur también. Y cuando decimos que la verdad es objetiva, simplemente estamos diciendo que existe fuera de nosotros. En contraste a algo subjetivo que se refiere a algo interno, algo en nosotros. Cuando hablamos de la verdad, entonces debemos comenzar diciendo que existe independientemente y está fuera de nosotros. La verdad de Dios existe fuera de nosotros como individuos y fuera de nosotros como congregación. Colectivamente está fuera de nosotros. La verdad de Dios es fija, es eterna, es verdad y no puede ser cambiada, tal como Dios es, quien es el originador de la verdad. Tú puedes aceptar o rechazar la verdad, pero no puedes alterarla. Esto es fundamentalmente para que el creyente debe reconocer fundamentalmente que la verdad es objetiva. No podemos modificar la verdad. Como predicadores de la palabra, nosotros somos simplemente, como decía anoche el pastor MacArthur, agentes, transmisores de la verdad de Dios que está revelada en su palabra. En un sentido, el ministerio es bastante simple, porque fuimos llamados a orar y ministrar la palabra. No hacemos mucho más que eso, obviamente ministramos en el contexto de la predicación, ministramos la palabra en el contexto de consejería, ministramos la palabra conversando con personas, etcétera, pero básicamente el ministerio es eso: orar,
a favor nuestro, orar por nuestra familia, a favor del pueblo de Dios y ministrar la palabra de Dios a ellos. Ese es el ministerio. Y obviamente debemos estudiar la verdad, entender la verdad, como escuchamos, amar la verdad, guardarla, vivir y proclamar esa verdad. Pero la verdad otra vez está fuera de nosotros. Otra forma de decir lo mismo es, nosotros no somos la fuente de verdad. No contribuimos a la verdad. No determinamos la verdad por medio de alguna idea o intuición personal. No. La verdad no tiene origen en el ser humano. No se encuentra en el hombre. No existe una verdad personal, como decía mi tío político, vos tenés tu verdad, yo tengo mi verdad. No es así, imposible. La verdad es establecida y revelada por Dios. Otra manera de decirlo es esta. Si tú no existieras, si tú nunca hubieras nacido, esta realidad no afectaría para nada a la verdad. La verdad es verdad. Porque la verdad existe independientemente de ti, independientemente de mí. La verdad es verdad. La verdad no se origina en ninguno de nosotros. Nadie puede crear su propia verdad. No es el resultado de ideas humanas, de intuición humana, etc. Por eso, ese pasaje que estudiamos con Evis y también lo mencionó Josías, 2 de Pedro 1:21, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo, soplados, movidos por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Y Pablo afirma eso cuando en 2 de Timoteo 3:16 dice, toda escritura es que inspirada, exhalada, del mismo aliento de Dios, teophanustos. La escritura es verdad de Dios y es verdad de Dios para ti, para mí, para Sugel, para Evis, para cada uno de nosotros, y es verdad siempre, y es la misma verdad y no varía. Mis opiniones o mis sentimientos o mi estado de ánimo o experiencias no afectan para nada la verdad de Dios. Y eso es importante de reconocer, porque aquellos que somos un poquito más melancólicos, como yo soy, tengo la tendencia a ser más Timoteo que Pablo, y cuando leo 2 de Timoteo es como que me identifico con este muchacho. Bueno, era muchacho, 38 años, comparado conmigo, un chico. Me identifico con él, porque soy dado a sentir, y soy dado a dejarme llevar por emociones, y los ataques y a veces sugerencias del enemigo que me dicen, mira, y tú te crees hijo de Dios, mira lo que acabas de pensar. Un montón, un sinnúmero de tentaciones que vienen del padre de mentira y sus huestes espirituales de maldad. Y a veces nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, nuestro estado de ánimo, y tenemos que reconocer que la verdad que Dios ha revelado en su palabra no cambia, no puede cambiar con mis sentimientos, no varía con mis sentimientos. Eso me da mucho un sentido de paz, de tranquilidad, que puedo confiar en lo que Dios ha dicho, esa es su palabra, someteos pues a Dios, su palabra, resistid al diablo, y irá de vosotros. Porque el diablo no te tiene miedo ni a ti ni a mí, pero teme a la palabra, porque es la palabra de Dios. Y podemos rechazar al enemigo y sus sugerencias y sugestiones y pensamientos falsos que pueden venir a nuestra mente con la verdad de Dios.